Ya está. De nuevo, buenos días y bienvenidos todos ustedes a la séptima en nuestro curso, la séptima clase en nuestro curso Los Sacramentos y la Oración. Estas últimas dos clases vamos a enfocarnos en la oración. El privilegio que es, también vamos a estudiar lo que la Biblia dice sobre unos errores que se enseñan comúnmente sobre la oración en muchas iglesias. Y luego en la siguiente clase vamos a estudiar una oración en particular que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio sobre la oración, muy apropiadamente, con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos que por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos acceso completo a ti en oración. Perdónanos todas las veces que no hemos apreciado ese regalo como deberíamos. Recuérdanos diariamente del privilegio que tenemos en la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Vamos a pasar unos 20 o 25 minutos primero con las preguntas de repaso que planteé en el grupo de WhatsApp, el chat. Así que comencemos con la primera pregunta de repaso sobre el video que miraron ustedes. ¿Por qué tenemos acceso completo a Dios en oración? ¿Por qué tenemos acceso completo a Dios en oración? ¿Qué aprendieron en el video? Veo que Daniel levantó su mano. Adelante, Daniel. Sí, profesor. Pues tenemos acceso completo a Dios por el hecho de que Jesús hizo su obra redentora y nos constituyó como hijos adoptivos de Dios. Entonces decía en el video que es como si nosotros fuéramos a entrar al palacio del rey, pero no fuéramos a entrar como invitados, sino como hijos. Y cuando somos hijos, entonces tenemos toda eh, no solo tenemos el privilegio de entrar a hablar con nuestro Padre, sino que Él nos recibe con sumo gozo, considerándonos sus hijos. Eh, Sí, usaron esa ilustración en el video de ser hijos del rey y nosotros no accedemos al trono de la misma forma que los demás. Tenemos un acceso privado, ¿verdad? Solo para hijos y la puerta es Jesús. Aprendimos en el estudio del bautismo, ¿verdad? Que por el bautismo somos revestidos de Cristo. Entonces, eso quiere decir que su santidad nos cubre y eso nos da acceso al regazo de Dios. Podemos acudir a Él en cualquier necesidad, en cualquier momento para hablar con Él. Muy bien. Edith levantó su mano, por favor. Buenos días a todos. Sí, profesor, tenemos ese privilegio porque somos preciosos hijos de Dios, eh, comprados por su sangre de Cristo. En cada oración, Dios nos escucha. Por Jesús, pues Él preparó nuestra relación con Dios en Cristo. Podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza de que Él nos escucha cuando hablamos con Él. Excelente. Yo le escuché citando un versículo en Efesios que vamos a ver que tenemos acceso completo con confianza y con libertad a Dios por medio de Jesús. Medio de Jesús. Muy bien. Elis levantó su mano. Quería contestar también, Elis. Sí, pastor. La oración en sí misma es una manifestación de adoración a Dios, de reconocimiento que Él es nuestro Padre, así como Él nos dice que es nuestro Padre, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, tu sangre preciosa que nos limpia, tenemos libertad, confianza para acercarnos a Él, llegar a Él
y así tener comunión como nosotros que tenemos comunión los papás con los hijos con los papás en familia. Somos parte de la familia de Él por gracia, por misericordia y a través de la oración, así lo vemos. Ok. Sí, la oración es un uso o un privilegio que tiene ese estatus de ser un hijo de Dios. Podemos acceder a su trono en oración en cualquier momento. Bien, vamos a ver unos versículos bíblicos que hablan de esto. Uno estaba en el video, el otro es nuevo. Este es el primero, Salmo 34, versículo 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, ¿a quién escucha Dios cuando oramos? A los justos. Sus oídos están atentos al clamor de ellos. Y primero decimos nosotros, ay, entonces, ¿cómo podría escuchar mi oración? Porque yo no soy justo. Y en cierto sentido es correcto eso. La Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno en Romanos capítulo 3. O sea, por naturaleza somos pecadores y Dios no debe de escuchar nuestras oraciones. Pero ¿qué más dice la Biblia? Dice que Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar, que Jesús llevó todos nuestros pecados a la cruz y pagó por cada uno de ellos, y que por medio de la fe en Jesús, Dios nos declara justos. Dios nos perdona, nos lava de nuestros pecados. Ahora en los ojos de Dios, mediante la fe en Cristo, somos justos. Así que ¿a quién escucha Dios? Pues a nosotros, a los creyentes en Jesús. Y por eso Pablo puede decir en Efesios 3, en Cristo Jesús, nuestro Señor, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Podemos acercarnos a Dios en oración sin miedo, porque estamos revestidos de Jesús. Somos justos y santos en sus ojos. Somos sus hijos queridos y adoptados por medio de la fe. Muy bien. Siguiente pregunta, y luego al final de estas preguntas de repaso podemos tomar todas sus preguntas sobre estos temas. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué es tan importante pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras oraciones? ¿Por qué es importante pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras oraciones? Veo la mano de Daniel. Daniel levantó su mano. Profesor, porque la palabra dice que lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos lo va a dar. Entonces, si nosotros pedimos conforme a la voluntad del Señor, tenemos esa confianza en que Él va primero a escuchar nuestra oración y segundo que nos va a dar lo que estamos pidiendo. Muchas veces hay situaciones que para nosotros no son claras respecto a si es la voluntad de Dios o no, pero si Mm, nosotros pedimos en oración que se haga su voluntad, pues estamos asegurando que el Señor va a escuchar y a cumplir su propósito. ok, muy buena respuesta. Muchas gracias. Sí, veo que Estedit levantó su mano. Estedit. Sí, profe, yo también analicé el tema y es que debemos recordar que a veces lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. Como creyente debemos pedir de acuerdo con la voluntad de Dios y que nuestras oraciones siempre deben reflejar la voluntad de Dios usando su palabra como nuestra guía. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces hallamos mucha de la voluntad de Dios revelada a nosotros en su palabra. Así que nuestras oraciones siempre deben de conformar con lo que la Biblia dice. Pero hay ciertas cosas en donde Dios no ha revelado su voluntad a nosotros. Y creo que en el video se utilizó el ejemplo de un enfermo, ¿verdad?
y no sabemos si la voluntad de Dios es sanar a ese enfermo o usar la enfermedad para llevarlo al cielo. Y en ese caso, entonces, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Decimos que se haga tu voluntad. Confiamos en ti, Padre, que vas a hacer lo mejor en este caso. Muy bien, Elis levantó su mano otra vez. Elis, por favor. Pastor, nosotros tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es la que enriquece y no añade tristeza. Por el contrario, como buen padre, como la escritura misma dice, que el buen padre, si el hijo le pide pan, no le va a dar una serpiente, no le va a dar otra cosa que no sea pan. Así, si nosotros, siendo padres, que somos malos por naturaleza, le damos cosas buenas a los hijos, cuanto más Él. Y porque Él es soberano, porque Él es el que manda en nosotros, porque no entendemos sus propósitos. Por eso debemos orar y pedir conforme a su voluntad, porque el pensamiento nuestro no es el pensamiento de Dios. Muchas veces nos equivocamos y queremos pedir, pero de acuerdo a mi querer, y no dejo que Él actúe conforme a su voluntad. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, Elis, por esa buena respuesta. A veces yo utilizo, cuando enseño este concepto, utilizo el mismo ejemplo de un padre con un hijo, ¿verdad? Si un padre siempre da al hijo para comer lo que el hijo pide, va a estar comiendo pura pizza y helado y dulces, todo lo que va a hacerle daño al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el padre? Sí, de vez en cuando le da lo que el hijo pide, pero muchas veces sabe el padre mejor que el hijo lo que debe de comer. Entonces, en vez de darle pura comida chatarra, le da verduras y leche y cosas saludables que son para su bien, para su bien. Y es semejante en nuestras oraciones con el Padre Celestial, ¿verdad? Nosotros no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros mismos. Pensamos que algo podría ser bueno, así que lo pedimos en oración y eso es excelente. Dios quiere que hagamos eso, pero cuando lo pedimos decimos, pero tú sabes mejor que yo, Padre. Entonces, que se haga tu voluntad. Y eso demuestra confianza, que la voluntad de Dios es buena, como dijo Elis. Y tenemos la prueba más grande de esto, ¿no? Que Él ni escatimó a su Hijo, sino lo entregó para salvarnos a todos. Si necesitamos evidencia que Dios es bueno, Él sacrificó a Jesús para salvarnos y hacernos sus hijos. Sabemos que Dios siempre es bueno para con nosotros. Ok, entonces vamos a resumir estos puntos aquí. ¿Por qué pedir siempre es según la voluntad de Dios? Pues primero, porque es bíblico. Eso es lo que nuestro Salvador nos enseñó en el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. También es lo que Juan el apóstol escribió en su carta. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿qué significa eso? Como mencionamos ya, si la Biblia expresa la voluntad de Dios, ya la sabemos y vamos a pedir conforme a lo que la Biblia dice. Un ejemplo de eso es cuando pedimos el perdón de pecados. Cuando nos acercamos a Dios en oración con un corazón contrito, arrepentido y decimos, Padre, perdón, he pecado contra ti. Cuando hacemos eso, ya sabemos que es la voluntad de Dios, perdonarnos, porque la Biblia lo dice. Él tiene ganas de perdonar al arrepentido. Así que no tenemos que decir en este caso que se haga tu voluntad, no la mía, porque Dios ya ha dicho lo que es su voluntad en su palabra y es perdonarnos por medio de la fe en Cristo. Por eso podemos simplemente decir perdóname. Y al terminar esa oración, confiamos que sí, somos perdonados. Dios ya reveló que esa es su voluntad en la palabra. Pero en otros casos, Dios no nos ha dicho lo que es su voluntad.
Cuando estamos orando, por ejemplo, para alguien que está enfermo, no sabemos si la voluntad de Dios es quitar esa enfermedad una vez en respuesta a nuestra oración o dejar la enfermedad por un poquito más hasta que sirva su propósito para esa enfermedad. No sabemos qué es mejor. Entonces pedimos que sanes a mi ser querido, por favor, Dios, pero que sea tu voluntad. Eso demuestra que confiamos, que Dios sabe mejor que nosotros. Esta es una actitud de recibir lo que Dios quiera dar. Una actitud de recibir lo que Dios quiera dar, sabiendo que Él es todo sabio, tiene toda la información. Nosotros no. Así que confiamos en su sabiduría, en su bondad para con nosotros, por orar así. Y recordemos que Él siempre obra en toda cosa para nuestro bien. Así que si es la voluntad de Dios permitir una enfermedad que dure un poco más tiempo, entonces eso sí sirve nuestro bien, de alguna forma. A veces no sabemos cómo, pero la Biblia promete eso. Entonces podemos aferrarnos a esa promesa y decir, esto es para mi bien, estoy seguro de eso. Mi Padre Celestial nunca me haría daño. Muy bien, hasta allí entonces, ¿alguna pregunta que tienen sobre este tema? Dagoberto levantó su mano. Por favor, Dagoberto. Solo una pregunta, pastor. ¿Hay algún patrón para orar o simplemente decirle lo que nuestro corazón siente? Es buena pregunta, Dagoberto. Tenemos libertad en nuestro acceso a Dios de traer todo lo que está en nuestro corazón. No hay ningún mandato bíblico que tenemos que orar según algún patrón. Sin embargo, hay recomendaciones que podemos dar a base de lo que la Biblia dice sobre la oración. Es bueno traer a Dios no solamente peticiones, sino también confesiones de pecados, también acciones de gracias, alabanzas. Y eso hallamos en muchas partes de la Biblia. Los salmos son ejemplos muy buenos de eso. Las oraciones en los salmos son una mezcla y a veces comienzan, por ejemplo, con confesión de pecado, pero terminan con alabanza, que Dios nos ha perdonado. O comienzan con una petición porque el salmista está en una situación re difícil, pero terminan con alabanza y confianza en Dios, sabiendo que Dios lo va a liberar. Entonces, es bueno contener una mezcla de todo eso, pero no hay ningún patrón mandado por Dios en su palabra para la oración. Sí, hay un patrón recomendado que Jesús nos da, que vamos a estudiar en la siguiente clase, el Padre Nuestro, que es una oración ejemplar, pero no es la única forma en que podemos orar. Tenemos acceso con confianza por medio de Cristo para decir lo que está en nuestros corazones con Dios, guiados por lo que la palabra dice sobre él. Buena pregunta, Dagoberto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas sobre esto? Tengo un amigo pastor que me dijo que cuando él tiene peticiones, cuando él tiene necesidades y está por traerlas a Dios en oración, él trata de siempre comenzar su oración con acciones de gracias. Y muchas veces que cuando termine dando gracias a Dios por todas las bendiciones que él tiene, que son tantas que esa parte de su oración dura tiempo, se ha olvidado de lo que iba a pedir, porque ya se ha dado cuenta de lo bendecido que es. Eso tampoco es una regla, no estoy diciendo que tienen que orar así, pero es un consejo que él me dio, que me ha servido en mi vida de oración. Ok. Si no hay más preguntas, vamos a continuar entonces.
la oración. Es nuestro privilegio de hablar con Dios. Y qué privilegio es, ¿verdad? Poder entrar al trono del Todopoderoso, del soberano de la tierra, y que Él nos diga, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y nosotros podemos hablar con Él con confianza y Él promete escucharnos y contestar nuestras oraciones también. De hecho, es un privilegio enorme que tenemos en la oración. Y es esto por causa de Jesús. Por causa de Jesús podemos orar a Dios en cualquier momento y en cualquier situación. Y Dios promete que nos oirá. Podemos orar con palabras audibles, o sea, con la boca y el corazón, ¿verdad? O simplemente podemos hablar con nuestros pensamientos, con solo el corazón. Y las dos oraciones son poderosas y eficaces. ¿Por qué? Porque Dios promete escuchar y contestar. Para Dios no hay ningún problema. Él puede ver lo que está en nuestros corazones. Así que podemos dar palabra audible a la oración, simplemente pensar. Y las dos oraciones van a ser escuchadas y contestadas por Dios. Ok, entonces vamos a la siguiente. Pero solo nos escucha Dios por causa de Cristo. La oración es un privilegio que Jesús ganó por nosotros. Nuestro pecado nos separaba de Dios. Pueden pensar que era como una barrera de piedra y nuestras oraciones no podían ser escuchadas por Dios al otro lado por nuestro pecado. Nos separaba de Dios. Pero por medio de la fe en Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Esa barrera ya no existe, ha sido rompido por Cristo. Entonces, en Jesús tenemos la garantía que Dios nos escucha y contesta nuestras oraciones. Tenemos acceso pleno y libre a Dios el Padre mediante la fe en Él. Y aquí un punto clave entonces. Si Jesús nos ganó acceso pleno y libre a Dios, no necesitamos otra mediación. O sea, no necesitamos hacer algo adicional para que Dios nos escuche. Lo que Jesús hizo era completo. Tampoco necesitamos otros mediadores. Es común en la Iglesia Católica la enseñanza que podemos orar a la Virgen o a los santos, pero la Biblia no dice nada sobre eso. De hecho, cuando vemos lo que la Biblia dice, no es necesario eso. Tenemos un solo mediador, que es Jesucristo, y Él nos ha dado pleno acceso al Padre. Entonces nos acercamos a Dios en oración por medio de Él, solamente Él. Ok. Nosotros a menudo tenemos que confesar, ¿verdad? Que a menudo no apreciamos ni usamos este privilegio como deberíamos. Creo que si pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes oran continuamente como la Biblia dice que debemos? Tendrían que decir, pues sí oro, pero hay muchas veces cuando voy horas o tal vez un día o varios días sin orar a Dios. Y tenemos que confesar que pecamos en eso, ¿verdad? Dios nos ha dado este gran privilegio y a veces ni recordamos usarlo. En nuestra falta de acción y vidas sin oración nosotros pecamos, pero confesamos esos pecados a nuestro Salvador. Y luego recordemos lo que Jesús hizo para perdonar esos pecados. Si estudiamos la vida de Jesús, Él siempre oró perfectamente en nuestro lugar. Piensen en algunos momentos en la vida de Jesús. La Biblia, los evangelios nos cuentan que Jesús en algunos momentos de su ministerio era tan ocupado que desde el amanecer hasta el atardecer, gente acudía a él y él estaba sirviéndoles y enseñándoles. Pero ¿qué hacía? Se levantaba unas horas antes del amanecer para ir a un lugar privado y orar. Jesús siempre oraba perfectamente y eso es nuestra salvación, porque esa vida perfecta que llevó Jesús lo llevó así para salvarnos de nuestras vidas imperfectas.
su santidad. Ahora Dios la acredita a nuestra cuenta. Somos revestidos de Cristo. Entonces, ahora cuando Dios nos mira por medio de la fe en Cristo, Él mira a oradores perfectos, como lo es Cristo. Mira la santidad de Jesús. Entonces, en gratitud a Jesús por salvarnos de ese pecado y todos los otros pecados que hemos cometido, vamos a querer acercarnos a este Dios Padre todopoderoso y bondadoso en más momentos en nuestra vida, lo más frecuente que podamos. Hasta allí vamos a tomar otra pausa para sus preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen? Pastor, buenos días. Buenos días, Sara. ¿Cómo está? Bien, gracias. Fíjese que yo cada vez que oro se me ponen en la mente otros pensamientos. ¿Por qué será cuando estoy Sí, orando? sí, me suele suceder lo mismo. Seguro que los otros hermanos que están aquí también tendrían que contestar eso. A mí esa es parte de nuestra imperfección, parte de nuestra debilidad, ¿verdad? Como Ya. creyentes, queremos orar con todo el corazón, la mente 100% enfocada en Dios y en nuestra conversación con Él. Pero por ser pecadores, tenemos una carne pecaminosa que es débil y nos lleva a distraernos o nos lleva a pensar en otras cosas mientras estamos orando. Y por eso podemos estar tan agradecidos a Jesús. A Él nunca le sucedió eso. Y esa santidad de Cristo ahora nos cubre a nosotros. Su vida perfecta se acredita a nosotros por medio de la fe en Amén. Cristo. Está bien. Sí. Pastor, Ujú. otra pregunta. Eh, Sí. ¿Qué pasa? He visto muchas veces, y yo lo he presenciado, que muchas veces cuando la gente está orando, estamos en oración, mucha gente grita, mucha gente llora, mucha gente se desmaya cuando estamos en la oración, y incluso y yo lo vi con mis propios ojos, va, que estamos en un momento de oración cuando a una hermana le salió escarcha dorada en el brazo. Entonces, ¿qué opinar de eso? Porque dije que el Espíritu Santo es que llega en esos momentos, cuando la persona grita, cuando la persona llora, cuando la persona cae. Entonces, ¿qué, qué opinión tiene de eso? Gracias, Dagoberto, por su pregunta. Hay algunas iglesias que enseñan eso, que la llegada del Espíritu Santo se manifiesta así, con gritos o llorar o con el desmayar. Am, pero vemos en la Biblia ninguna promesa que esas serán manifestaciones del Espíritu Santo. No vemos ningún ejemplo de Jesús o los discípulos desmayándose en el poder del Espíritu Santo. Entonces, esas prácticas no son bíblicas. Yo creo que están buscando una experiencia emocional para comprobar o alguna manifestación física para comprobar la presencia del Espíritu Santo. Um, pero, ¿qué dice Jesús sobre el Espíritu Santo en Juan capítulo 3? El viento sopla donde quiera, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo y su trabajo no siempre puede percibir, es como viento, ¿verdad? Que es invisible, tiene un efecto, pero no siempre es visible, ¿verdad? Entonces, cuando buscamos manifestaciones visibles así del Espíritu Santo, estamos buscando algo primero que Dios nos promete, pero también podemos tratar de causar lo mismo que queremos que suceda como prueba que el Espíritu Santo está allí.
Así que esas señales de la presencia del Espíritu Santo no hallamos base bíblico para ellos. Entonces, y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace según la palabra de Dios? Su don principal es la fe en Cristo, nos da la fe en Jesús y fortalece nuestra fe en Jesús. Pero no hace eso por medio de lloros o gritos o desmayarnos, lo hace por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír el mensaje de Cristo. Entonces, cuando estamos escuchando la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios, es ahí cuando el Espíritu Santo es activo en nuestros corazones. Y si tenemos grandes emociones con eso o no, si estamos escuchando la palabra, el Espíritu Santo sí está trabajando. ¿Alguna pregunta adicional sobre eso, Dagoberto? Sí, es que yo he visto varias ejemplos así. Otra es que miro que hay en muchas campañas evangelistas, de esos evangelistas grandes que dicen, ellos dicen, sopla Espíritu Santo, sopla, y empiezan a soplarle a uno. Entonces, mire, yo he tenido varias experiencias, ¿va? Y una vez que yo miraba que todos caían, pero yo no sentía nada. Entonces yo me preocupé, digo yo, ¿será que el Espíritu Santo no, no No está está obrando en en mí? mí. No está en mí, digo yo, y entonces, porque yo miraba que aquellos apenas los tocaban, les tocaban la frente, ellos caían, ¿va? Y yo digo, pues será que yo estoy tan pecador, digo yo, que el Espíritu Santo no toca. Pero ya después me senté con un pastor y el pastor me dice, me dijo, ¿no? El Espíritu Santo mora en uno, dice, de diferentes formas, dice. Y en realidad caí a esa conclusión, pero muchas veces yo le voy a decir que yo estaba preocupado porque yo miraba que a gente que solo la tocaban, ¿no? Y caía, y no sé si no sé qué pensar con eso. Mm. Sí, de nuevo yo comenzaría con la pregunta, ¿en qué momento en la Biblia vemos a Jesús o a los apóstoles tocando a personas para que se caigan? Ninguno. Pueden buscar, pero no hay ningún momento cuando hacen tal práctica. Entonces, primero no es bíblico eso. Pero ahí usted demuestra el gran peligro de tratar de comprobar la presencia del Espíritu Santo con una señal externa. El Espíritu Santo hace lo que quiera, ¿verdad? Sopla donde el viento quiera. Entonces, si uno no recibe esa señal que buscaba, podría llegar a dudar, ¿tengo el Espíritu Santo? ¿Soy creyente? ¿He hecho algo malo para que Dios no me dé lo mismo que da a otros? Y eso no es bueno. O sea, eso es algo del diablo, causándonos a dudar nuestra salvación, dudar nuestros como hijos queridos de Dios. Entonces, simplemente no tenemos base bíblico para eso, pero también puede causar dudas en los corazones de creyentes, como usted experimentó, y por esa razón es peligroso. En muchos de esos casos, en mi opinión, la gente que va buscando algo así, entonces cuando miran al que está a su lado caerse, al ser tocado, él mismo se convence que lo mismo va a pasar cuando el pastor le toca a él. Entonces es algo psicosomático, ¿verdad? Que se convence a sí mismo que va a suceder, entonces sucede, tal como él se convenció. Pero no tenemos ninguna evidencia bíblica que esa práctica debe de llevarse a cabo. No hay ningún mandato, ninguna promesa en la Biblia que al tocarse alguien se va a caer al suelo por el Espíritu Santo, supuestamente. También, pastor, hay casos que muchas veces uno piensa en nuestra fe, que lo mismo, que es engañado por eso. Yo digo que es un engaño. Por ejemplo,
cuando esas campañas evangelísticas de sanidad que dice, por ejemplo, de Cachi Luna. Entonces, una vez mi primera esposa que murió de cáncer, por ejemplo, ella dijo que iba a haber una campaña evangelística de sanidad. Y entonces yo me dijo que la llevara, yo la llevé ofrendamos y ofrendamos, porque dije que ofrenda, que dice que va a ser sano y, y entonces ella salió decepcionada porque salió con la fe baja, porque dijo que soy pecadora, porque el Señor no me sanó. Entonces allí yo ahora que uno está más centrado en la fe, digo que son engaños que le hacen a uno, porque como Dios hace su voluntad, hay que pedir con voluntad, que Dios haga su voluntad. Entonces, pero yo digo que mucha gente que se llenan esos estadios porque van a ser sanos y no sale sano uno, entonces ahí es el problema, que tiende a perder la fe. Ujú, ujú, sí. Usted está diciendo algo que desgraciadamente se enseña en muchas iglesias y van a estudiar ese tema más en otro curso. Se llama el legalismo. Y van a estudiar en una o dos clases cuando iglesias prometen lo que la Biblia no promete. O sea, dan, como usted dijo, el ejemplo de dan la promesa de una sanación. Si tú tienes suficiente fe o si tú pagas una ofrenda o algo así. Y la Biblia no da tal promesa. La Biblia sí promete que Dios escucha y contesta nuestras oraciones, pero siempre conforme a su voluntad y no a la nuestra. Es mejor así, mucho mejor, pero cuando prometen esas cosas que la Biblia no promete, y si uno no recibe lo que la iglesia prometió, puede causar mucho daño en la vida espiritual de uno, porque sale decepcionado, hasta puede renegar de su fe en Dios, porque piensa, pues Dios no cumplió. Entonces, sí, eh, perdón que tuvo que experimentar eso. Seguramente era un tiempo difícil en su vida, pero qué bueno que pudo aprender de esa lección el peligro que es prometer lo que la Biblia no promete. Muy bien, yo creo que vi un comentario en el chat, es una pregunta de Edith. Dice, profe, ¿y los que hablan en lenguas por el Espíritu Santo? Es excelente pregunta y yo creo que teniendo nosotros 15 minutos más, creo que vamos a seguir con el tema de la oración. Pero Edith, le puedo enviar un, yo he escrito un estudio bíblico sobre la práctica de hablar en lenguas y le puedo enviar eso a su WhatsApp y luego si tiene más preguntas podemos conversar en otro momento sobre eso. ¿Está bien? Ok, contestó en el chat también. Muy bien. Ok, entonces, la pregunta que sigue es esta. Es común en muchas iglesias cristianas hoy en día practicar o el ayuno o tener vigilias en las iglesias. Hay muchas variaciones del ayuno que se practica. Algunos no comen por un tiempo, algunos sí toman agua pero no comen comida por un tiempo, algunos sacrifican cierta comida pero comen otra comida. También hay muchas diferentes costumbres en cuanto a la vigilia. Pasan toda la noche en oración, cosas así. Pero vamos a hacer esta pregunta sobre estas dos prácticas. A base de lo que han aprendido, a base de lo que han aprendido sobre la oración hasta ahora, ¿los ayunos o las vigilias pueden ayudar que nuestras oraciones sean contestadas o no? ¿Ayuno y vigilia ayudan a que Dios conteste nuestras oraciones o no? Y para voy a dividirles en dos grupos pequeños. Somos pocos, pero creo que vale la pena todavía dejar que todos participen en un grupo pequeño. Así que debe de abrir una ventanita en sus pantallas
que le está invitando a un grupo pequeño, si pueden aceptar esa invitación y luego entrar al grupo y contestar esta pregunta. ¿Ayudan los ayunos o vigilias? Que Dios conteste nuestras oraciones. Ahí está. Así que la pregunta que hicimos era, ¿ayuno o vigilias pueden ayudar que nuestras oraciones sean contestadas por Dios? O sea, si yo estoy pidiendo algo de Dios en oración y no me está dando lo que pido, si hago un ayuno o si voy a una vigilia, tengo mejor probabilidad que Dios me va a contestar después por haber ayunado o por haber hecho una vigilia. Esa es la pregunta. Y ahora vamos a ver otra vez, repasando lo que ya aprendimos en la clase para encontrar la respuesta a esa pregunta. La primera pregunta es, ¿nos ha dado Dios acceso directo a Él en la oración? ¿Qué van a contestar ahí? Sí, tenemos acceso directo con Dios en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier instante. Ok. Acceso directo y pleno, ¿verdad? Completo a Dios en oración. Entonces tenemos un versículo bíblico, otro de Efesios 2. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Tenemos acceso pleno al trono de Dios en oración. Entonces, el decir que tenemos que hacer algo para tener más acceso, de hecho, es decir que Jesús no hizo suficiente para nosotros. Piénsenlo, es como de implicar que esa puerta que Jesús nos abrió, dice la Biblia, está abierta plenamente, que podemos entrar con libertad a Dios. Si pensamos que tenemos que ayunar para que Dios nos escuche y nos dé lo que queremos, es como decir, la puerta está abierta a la mitad, pero yo tengo que empujarlo un poco más con mis ayunos para que Dios me dé lo que necesito. Está dando importancia a una obra nuestra, como si de esa obra dependiera el amor y el favor de Dios. Pero ¿qué enseña la Biblia? Que Dios nos ama no por nuestras obras, nos ama y nos salva por causa de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. En Cristo, por medio de la fe en Él, somos plenos hijos de Dios. Dios escucha a sus hijos, promete eso. No necesitamos hacer algo más para captar su atención. Eso es lo que pensaban los profetas de Baal en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de esa historia cuando Elías y 450 profetas de Baal estaban teniendo una competencia para ver quién era el Dios verdadero? Y en esa historia vemos que los profetas de Baal trataban de convencer a su Dios falso a hacer fuego caer sobre un sacrificio. Estaban bailando, estaban cortándose, tratando de ganar la atención de su Dios. ¿Y qué decía Elías? Griten un poco más fuerte, tal vez está dormido tu Dios, ¿verdad? Porque Elías sabe que Baal no es un Dios, pero también sabe que el verdadero Dios no necesita ser convencido para escuchar a sus hijos. Él escucha y contesta cada oración conforme a su voluntad. Entonces, cuando le tocó a Elías, él simplemente oró. Él dijo, ahora Padre, muéstrales a este pueblo que tú eres el único Dios. Y cayó fuego del cielo en su oración. Así que sí, no necesitamos agregar nada a lo que Jesús hizo por nosotros. Un ayuno, una vigilia no van a ganarnos una mejor respuesta a una oración. Jesús ya nos ganó la mejor respuesta a cada oración que hacemos. Dios promete eso en su palabra. Muy bien, entonces ahí esa parte. También esto tiene que ver con la buena voluntad de Dios. Si estamos tratando de cambiar la respuesta de Dios a nuestra oración con lo que hacemos,
sea lo que sea, ayuno, vigilia, alguna otra obra, no solo estamos quitando la gloria de Cristo, sino también no estamos confiando en la voluntad de Dios. Porque si Dios contesta nuestra oración, está bien seguir pidiéndolo, pero seguir pidiendo que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando tratamos de convencer a Dios a cambiar su respuesta con un ayuno, ¿qué actitud está atrás de eso? Que se haga mi voluntad, no la tuya. Eso no es bíblico, no es fe, es fe más bien en nuestra voluntad, nuestras obras. Ok, entonces, ¿cómo esta mentalidad nos da toda la gloria a Dios? Puede llevar a la conclusión que yo gané una buena respuesta a mi oración con lo que yo hice. Y eso es basada en un orgullo pecaminoso. O sea un ayuno, sea orar por mucho tiempo, uno podría pensar con mi sacrificio, con yo haciendo esto, gané lo que Dios me está dando. Pero no es así. No es así bíblicamente. Y eso es una manifestación de nuestro orgullo pecaminoso. ¿Cómo demuestran estas prácticas una falta de fe en Dios? Entonces, si de verdad creo que Dios sabe lo que es mejor para mí, encomiendo la respuesta a mi oración a Él. Que se haga tu voluntad, no la mía. No trato de convencerle a hacer lo que yo quiero. Pido si es tu voluntad, como Cristo. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una pregunta, doctor. Entonces, ¿por Sí. qué ayunar? ¿Por qué Moisés ayunó? ¿Por qué el Señor ayunó? ¿Por qué Daniel pidió ayuno y oración? Entonces, ¿cuál es el caso del ayuno? Sí, pues no ganan algo de Dios. La Biblia es muy, muy clara que ninguna obra nuestra puede ganar el favor de Dios. Es Cristo quien ganó el favor de Dios por nosotros. Y Dios regala sus bendiciones gratuitamente por medio de la fe en Jesús. Entonces, su pregunta es, ¿por qué ayunar? ¿Por qué ayunar? Primero, debemos quedar claro en esto. No hay ningún mandato bíblico para ayunar. Hay ejemplos del ayuno en la Biblia, pero no hay ningún mandato bíblico para ayunar. Entonces, si uno quiere Profesor, se cortó ayunar, el audio. ¿se cortó el audio, perdón? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, pastor. Ok. Ok, a lo mejor la conexión no es muy buena. Si ya no me pueden escuchar, me avisan, por favor. Okay. Entonces, si uno quiere ayunar, puede, si sus motivos son correctos, ¿verdad? Pero no hay ningún mandato de Dios de hacerlo. Y unos posibles motivos buenos para ayunar podrían ser para tener más tiempo para meditar en la palabra de Dios o para poder enfocarse en oración por un tiempo. Y está muy bien, estos son buenos motivos, porque la Biblia sí dice que debemos meditar en la palabra, que debemos enfocarnos en la oración. Y si uno escoge, decide ayunar por esas razones, está bien. Pero tampoco debemos pensar que hay algún beneficio espiritual en el mero hecho de ayunar. Hay beneficio espiritual en meditar en la palabra y en orar, eso sí, lo dice la Biblia, pero el mero hecho de no comer por un tiempo, eso no va a beneficiarme espiritualmente. Pablo dice eso en Colosenses 2, porque parece que los colosenses estaban escuchando a maestros que decían que tenían que privar sus cuerpos de ciertas comidas para tener un conocimiento más pleno de Dios. Y Pablo dice que esas cosas no tienen ningún valor en contra de la carne. Entonces, bueno, hasta allí. Cualquier otra pregunta que tengan sobre este tema.
Eh, sí, pastor, yo cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos, los discípulos le preguntaron que por qué no pudieron sacar el demonio de un hombre. Entonces ellos le dijeron que eso solo con ayuno y oración, por eso no lo pudieron sacar el demonio. Ujú. Sí, suele citarse ese versículo para tratar de mandar el ayuno o decir que el ayuno tiene poder. El problema es que ese versículo tampoco es un mandato de parte de Jesús, ¿verdad? Él explica en ese caso que había un demonio que no podía salir sino con ayuno y oración. Él no dice, ustedes tienen que ayunar y orar. Otra cosa sobre ese versículo, si ponemos énfasis en el poder del ayuno, a base de ese versículo, no tenemos ningún otro versículo en la Biblia que promete poder para el ayuno. Pero sí hay muchos versículos que hablan del poder de la oración. La oración del justo es poderosa y eficaz, dice en Santiago, ¿no? Entonces, de esas dos cosas que Jesús recomendó en ese caso, para ese espíritu, ¿cuál sería el poder? Pues es orar a Dios pidiendo que salga, ¿verdad? Esa oración es poderosa. Um, entonces, sí, no debemos usar ese versículo para tratar de mandar a que ayunemos o prometer algún poder al ayuno, porque esa promesa no es así. Ahora aquí hay otro versículo. Ujú. Otro versículo dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te responderá en público. Entonces, aquí está hablando otra vez del ayuno. Ujú. Sí, recordar primero que había ayunos mandados por Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús estaba hablando ahí, estaba hablando con israelitas. Antes de su obra salvadora en la cruz, todavía aplicaban esas leyes del Antiguo Testamento. Por esa razón, Jesús y sus discípulos guardaron el día sábado también. ¿Por qué? Porque Dios mandaba eso para ellos antes de terminar su obra salvadora, Cristo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el velo en el templo fue rasgado en dos. Terminó el antiguo pacto, ¿no? Y ahora en el Nuevo Testamento, cuando buscamos, hallamos que esas leyes ceremoniales, como guardar el día sábado, como no comer ciertas comidas, como el ayuno que Dios mandó en el Antiguo Testamento, ciertos días festivos, ya no están en fuerza. Entonces uno puede decidir ayunar por un tiempo, si quiere, y recomendable combinar eso con oración y con meditación de la palabra, pero no es un requisito y tampoco da más poder. Podría ayudar a enfocarnos en lo que estamos haciendo, pero tampoco nos da Rolando. más poder. ¿Okay? Sí, pastor, lo que yo miro es que a través de la Biblia han habido, por ejemplo, el ayuno del Señor Jesús, el ayuno de la reina Esther, el ayuno de Nehemías, la ciudad de Nínive cuando iba a ser destruida, ayunaron todos. Entonces, mi respuesta es que el ayuno sí ayuda. No sé. Bueno, tenemos que tener cuidado, Dagoberto, con Ajá. tomar lo que pasó y lo que hicieron y convertirlo en un mandato o promesa, cuando la Biblia no nos da mandatos ni promesas. Y tenemos ejemplos de eso, ¿verdad? Aparte del ayuno, cuando, por ejemplo, a ver, bueno, vimos uno en el bautismo, cuando estudiamos el bautismo, ¿verdad? Algunos ven que Jesús fue bautizado en un río,
Y a base de eso dicen que todos nosotros tenemos que ser sumergidos en el agua. Primero, no dice que Jesús fue sumergido, dice que entró en un río y salió, pero no dice qué tan profundo era el río. Pero segundo, estamos tomando un ejemplo, algo que sucedió y convirtiéndolo en un mandato que la Biblia no da. No hay ningún mandato de parte de Dios de sumergirnos en el bautismo. La palabra bautizar significa aplicar agua. Entonces, cualquier forma de aplicar agua está bien, sumergir, rociar, derramar. Pero estamos siendo legalistas si convertimos eso en un mandato y decimos, tienen que sumergirse. Además, si vamos a de verdad seguir ese ejemplo de Jesús, tendríamos que sumergirnos en el río Jordán y tendríamos que ser bautizados por Juan el Bautista, porque ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Ve cómo esa lógica ya no sirve, ¿verdad? Entonces, cuando vemos personas en la Biblia ayunando y decimos, tenemos que seguir su ejemplo, estamos convirtiendo lo que ellos hicieron en un mandato. Pero Dios da el mandato, ayunen a cada cuando. Ese mandato no lo hallamos en la palabra de Dios. Entonces debemos tener cuidado de mandar o prometer algo que la Biblia no manda a prometer, aun cuando hay muchos ejemplos de gente haciendo eso en la Biblia. Ahora, Daniel levantó su mano, por favor. Sí, profesor. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, precisamente anteriormente estábamos estudiando que el Señor abrió las puertas para nosotros poder ser escuchados por el Padre en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Y eso es lo que Él dejó instituido, digámoslo así. Pero, ¿cuál es para mí como la validez para qué nos sirve el ayuno y la vigilia? Precisamente como para menguar nuestra carne, ¿sí? Para buscar como esos espacios para solos o en comunidad buscar del Señor. Más como tú dices, no es que por ayunar el Señor nos va a escuchar más o no, es algo más de una necesidad nuestra de menguar un poco en la carne y para que el Espíritu crezca en nosotros. No sé qué piensas al respecto. Bueno, no tenemos tampoco evidencia bíblica que el mero ayunar ayuda a menguar la carne pecaminosa. Nos puede recordar de lo que la Biblia dice, que lo espiritual es más importante que lo físico. Eso sí, si yo con privarme de comida por un tiempo estoy queriendo recordar que mi vida espiritual con Dios es más importante que mi vida física, excelente. Creo que está bien eso. Pero si pienso que con privarme de comida eso me va a ayudar espiritualmente, tenemos unos versículos bíblicos de Pablo donde él contradice eso. Aquí en Colosenses capítulo 2. Él primero habla de esas otras leyes ceremoniales, ¿verdad? Dice, por tanto, en el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está hablando, es una lista de leyes que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento, que Pablo dice aquí ya no están vigentes para nosotros hoy, porque ya vino Jesús. En cuanto a comida y bebida, Dios dijo que los judíos no podían comer cerdo, no podían comer camarones, había animales impuros que no debían tocar. En cuanto a días de fiesta, había 7 fiestas religiosas que ellos tenían que celebrar cada año. Luna nueva, al principio de cada mes lunar tenían que ofrecer ciertos sacrificios de animales. Había una fiesta de luna nueva, días de reposo,
Tenían ellos el día sábado, otros días de reposo mandado por Dios. Todo eso, Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto a eso. Es decir, si quieren hacerlo, pueden, pero no tienen que hacerlo. Nadie debe de obligarles a hacerlo. ¿Por qué? Porque todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la realidad es de Cristo. Entonces, un poco más adelante, él trata del tema de privarnos de comida. Él dice en el versículo 20 y 21 y 22 y 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, ni gustes, ¿verdad? Está hablando de privarnos de cosas físicas. No comas. Él dice, tales cosas son doctrinas de hombres y tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, algunos hablan muy fuerte que esto es poderoso si tú te privas así. Él dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, tienen la reputación entre algunos de ser poderosos, pero no tienen valor para luchar contra los apetitos de la carne. Así que el mero privarnos de comida no tiene beneficio espiritual. Lo que sí tiene beneficio espiritual es estar escuchando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, orando a Dios. Eso sí, la Biblia dice que es poderoso. A mí nos ayuda en la lucha contra la carne. Así que si uno decide ayunar, puede, pero debe de combinarlo con oración y meditación en la palabra. Si no, no va a tener ningún beneficio espiritual. Y uno que decide no ayunar, pero todavía quiere estar igual en la palabra y orando, igual va a tener el beneficio espiritual. Ok, ya estamos llegando al fin de nuestra hora y tenemos otra pregunta, pero esto es lo que voy a hacer, amigos. Parece que hay muchas más preguntas sobre este tema del ayuno. Entonces, yo tengo también un documento que elaboré que da un poco de explicación sobre el ayuno. De hecho, es un estudio muy profundo con unas conclusiones bíblicas sobre el ayuno. Cualquier persona que quiera ese documento para estudiar un poco más, me pregunta, por favor, y puedo pasárselo a su hacer. ¿Ok? A mí me lo puede pasar porque yo necesito saber más porque yo he visto que en la mayoría de las iglesias toman el ayuno y viendo un estudio aquí que dice que son cosas que diferentes a lo que usted está diciendo. Aquí, por ejemplo, lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de si usted lo desea o no, sino que es un precepto establecido por el Señor de su pueblo. Entonces ahí yo le estoy hablando de eso. Entonces es muy diferente. Aquí en un estudio dice que es un precepto establecido por Dios y usted dice que no. Entonces mejor, Sí. entonces es un tema bien grande. Entonces mejor me gustaría saber más. Sí, claro que sí. Entonces le voy a pasar ese documento, Dagoberto. Sí, sí, para los que digan que es un precepto establecido por el Señor, yo diría, ¿qué versículo manda Dios que yo ayune? Si me pueden encontrar el versículo donde Jesús me dice que tengo que ayunar, lo voy a hacer con mucho gusto y con amor en mi corazón. Pero estudiando la Biblia no hallo el mandato. Sí hay ejemplos de personas ayunando y eso indica que nosotros como creyentes en libertad podemos hacerlo también si decidimos hacerlo. Pero si alguien quiere obligarme a hacerlo, bueno, voy a decir lo que Pablo dijo en Colosenses 2. Nadie me juzgue, o sea, no me pueden obligar a hacerlo porque Dios no lo manda.
Bien, entonces veo que Dagoberto quiere ese estudio, también Estevit comentó en el chat. ¿Alguien más quiere ese documento? También yo, pastor. Ok, se lo voy a pasar a usted también, Elis. Excelente. Ok, vamos a la siguiente pregunta entonces, y esto tiene que ver con la experiencia de Dagoberto con su esposa en esa otra iglesia. Si Dios no nos da lo que pedimos en oración, ¿es porque dudábamos? Hay un versículo en Santiago que se suele citar para respaldar esta idea, que si pido algo y dudo, no voy a recibir. El versículo dice eso, el que pide en oración no debe de dudar, porque el que duda no va a recibir ninguna cosa buena de sí. Es importante entender, ese versículo es ley, o sea, es para mostrarnos nuestro pecado de no confiar plenamente en Dios. Pero recuerden que la Biblia también contiene el mensaje dulce del Evangelio, que Cristo oró perfectamente en nuestro lugar. Cristo murió en la cruz por nuestra falta de fe, por nuestras dudas. Esos pecados son perdonados por Dios también. Y a base de otros lugares bíblicos, podemos contestar que no es esta pregunta, si Dios no nos da lo que pedimos en oración, es porque dudábamos. No siempre es el caso, ¿ok? Porque vemos el ejemplo de Jesús primero. ¿Alguien quiere leer esta historia? ¿Alguien puede leer los versículos en la pantalla? De Mateo 26, 36, 46. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntese aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro, a los hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Ok. Un poco más. Dagoberto, ¿podría seguir leyendo? Y unos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo y les dijo a Pedro, así que no ha podido mantenerse despierto conmigo ni una hora, manténgase despiertos y oren porque no se caigan, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ok, muy bien. Y una pantalla más, Dagoberto, si nos hace el favor. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Y una vez más fue y los vio durmiendo, porque los ojos le caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Y luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansen. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, ya no se acerquen que ya no se acerca, perdón, que ya se acerca el que me traiciona. Ok, excelente, muchas gracias. Así que tenemos el que oró perfectamente en todo momento de su vida, nuestro Salvador Jesús, quien nunca dudó porque nunca cayó en ningún pecado. ¿Y qué es lo que pide en el huerto de Getsemaní la noche antes de morir en la cruz por nosotros? Va a su Padre en oración y pide que la copa, es decir, el sufrimiento que le iba a suceder el día siguiente, pase de él. Y vemos que para Jesús la respuesta de esa oración era
No, tiene que ser así para salvar al mundo. Entonces, ¿fue porque dudó Jesús que Dios no le concedió lo que pidió? No, de ninguna forma. Él confió plenamente en la voluntad de Dios, por eso incluyó que se haga tu voluntad. Solo que en este caso la voluntad de Dios era salvar al mundo mediante el sacrificio de Jesús. Y por esa razón Dios contestó la oración como lo contestó. Tenemos otro ejemplo bíblico que nos ayuda a contestar la pregunta que hicimos. Pablo cuenta esta experiencia personal en 2 de Corintios 12. Dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones que él estaba recibiendo, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me manifieste. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Miren esto, 3 veces me he rogado al Señor que me lo quite. ¿Y cómo contestó Dios? No, no te lo voy a quitar. Pero sí dice que te voy a dar mi gracia, que será más que suficiente para ti. Y así mi poder se va a perfeccionar en la debilidad tuya. O sea, iba a darle gracia para sostenerlo en esa tribulación el aguijón en su cuerpo. Y así iba a ser manifiesto que lo que Dios logró por Pablo era de Dios y no de Pablo. Entonces, no era porque Pablo dudaba que Dios le podía hacer. Dios mismo no dice eso. No dice, es porque me dudaste, Pablo. No, era porque Dios tenía otro plan. Y el plan de Dios era mejor. Hasta Pablo reconoce eso. Por eso, con mucho gusto, voy a jactarme de mis debilidades. Porque así voy a depender más del poder de Cristo. Era para su bien que Dios no lo quitó. Y eso es lo que hemos aprendido en esta clase, ¿verdad? Cuando pedimos algo de Dios en oración, decimos que se haga tu voluntad porque confiamos que Dios va a contestarla de la mejor forma posible. También, si no nos da lo que pedimos, Él nos va a dar algo mejor. Y aquí vemos que lo que dio a Pablo era gracia para poder soportar esa debilidad y poder, el poder de Dios obrando en Pablo para seguir viviendo por él. Cuando Dios nos manda de una oración, o sea, cuando venimos a Dios en oración y Él nos despide, no nos deja con manos vacías. Siempre nos da algo, pero a veces no es lo que pedimos, porque muchas veces tiene algo mejor planeado por nosotros. Y eso es lo que aprendimos de este ejemplo. Muy bien, amigos, vamos a terminar ahora entonces con una oración. Yo les puedo enviar los documentos que prometí. Dagoberto, Edith, Elis querían el documento del ayuno, ¿verdad? Y también Edith pidió algo, información sobre el hablar en lenguas, ¿verdad, Edith? Sí, profesor, con gusto. Ok, Le agradezco. ok. Me Le interesa voy a todo enviar. Sí, perfecto, le voy a enviar ese documento también. Bueno, entonces terminemos con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, con tu vida y tu muerte en nuestro lugar, has abierto el camino, has abierto la puerta al Padre Celestial. Tenemos acceso pleno, gratuito, abierto a Dios en oración por medio de ti. Te pedimos que nos ayudes a usar este privilegio con más frecuencia. Y cuando la usemos, que nunca confiemos en nuestras obras, como si ellas podrían ganarnos algo, sino más bien que cuando oramos,
estemos confiados plenamente en ti como nuestro Salvador y en tu bondad y tu sabiduría como nuestro Dios. Que siempre encomendemos lo que pedimos a tu buena decisión por nuestras vidas. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Okay. Bueno, profe, hasta el lunes. Sí, muchas gracias. Que tengan muy lindo día. Yo veo en el chat, Dagoberto y Elis pidieron los dos documentos también. Los voy a enviar, ¿ok? Que tengan lindo día. Dios les bendiga mucho. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Igualmente, Sara, que tengan muy lindo día.